áreas, incluyendo las situaciones atencionales, el tiempo de respuesta, la impulsividad y la hiperactividad, y vemos cómo ya se mete hasta grados de severidad 4, que sería lo máximo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y nosotros hemos determinado que muchas de estas situaciones de repente habrá que replantearnos si realmente el diagnóstico del niño es trastorno por déficit de atención, o bien no hemos identificado las comorbilidades que el paciente está teniendo y solamente le iniciamos tratamiento para trastorno por déficit de atención. Entonces habrá que ver, ¿realmente cumple con criterios clínicos para TDA? ¿Tendrá otras comorbilidades como ansiedad, depresión, algún trastorno del sueño, etcétera, etcétera? Y entonces aquí incluso habría que valorar a lo mejor algún otro tipo de prueba diagnóstica, ya sea a lo mejor un electroencefalograma, no lo sé, dependiendo del contexto de cada uno de los pacientes, pero nos sirve para las dos situaciones. Este es otro de los reportes que nos da Moxo. Aquí quiero que memoricen esta parte. Esa es como la prueba se va desenvolviendo a lo largo de esos 14 minutos. Tenemos una primera parte donde van a entrar distractores visuales, que este sería lo que es visual 1, visual 2. Después vienen los distractores auditivos, que sería el auditivo 1, auditivo 2. Y después combinados, tanto visuales como auditivos. Entonces quiero que vean, por ejemplo, en este paciente, cuando corremos los distractores visuales, vemos cómo su atención prácticamente se deteriora con el la primera parte de distractores visuales, así como la segunda parte de distractores visuales. Entonces, obviamente, lo que buscamos es determinar qué condiciones podríamos mejorar en clase y también en la casa, buscando cómo facilitar tanto el aprendizaje, porque también podemos decir, bueno, lo distraen muy fácilmente los estímulos auditivos, habrá que buscar las estrategias que ustedes saben que de repente podemos dar en el consultorio, sentarlo bien enfrente para que no esté platicando con otros compañeros, etcétera. Y entonces lo que buscamos también es tener pacientes un poquito mejor organizados, disminuyendo los procesos de impulsividad. Ahora bien, miren, por otro lado, esto es muy, muy interesante. Pueden ver, como yo les decía, esta es la primera parte de distractores visuales y después entran los distractores auditivos, que sería lo que dice audio 1 y audio 2. Y se dan cuenta, es muy interesante, porque lo que logramos observar es cómo los procesos de atención, que aquí dice, la parte atencional está en azul, vemos cómo viene con un desempeño regular, pero cuando vienen los distractores auditivos el paciente tiene un mejor rendimiento, es decir, mejora muchísimo en la prueba, pero no solamente en la parte de atención, sino si valoramos la parte de tiempo de respuesta, vemos cómo también el paciente presenta una mejoría significativa en el rendimiento durante la prueba. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en este caso los distractores auditivos mejoran la atención y también mejoraron el tiempo de respuesta. Por lo tanto, podríamos relacionarlo con niños que de repente se ponen los audífonos para leer, ¿no? Y somos muy dados a decir, oye, ¿sabes qué? Quítate los audífonos, o le estás poniendo atención a la música o estás poniendo atención a lo que estás leyendo y estudiando. Y resulta que podría ser que entonces estos estímulos auditivos lo que él está buscando es paliar exactamente los efectos de la inatención. Entonces, de alguna manera vale mucho la pena darnos cuenta de eso, porque entonces lo que él está haciendo al escuchar música, y no sé si a algunos de ustedes les llega a pasar, que de repente podrían concentrarse más cuando están escuchando música. Por ejemplo, se burla mucho de mí, pero yo para estudiar prendo la televisión a veces y pongo música y de repente siento que me concentro un poquito mejor. No es lo más recomendable, no lo hagan, pero la realidad es que cada quien tendrá sus posibilidades y cada quien se conoce, ¿no? Ahora es difícil de repente en los niños porque nosotros somos los encargados de decirle no hagas esto, sí haz esto y demás, y yo creo que la mayoría podríamos pensar entonces que esto podrían ser factores distractores. Ahora bien, fíjense, esto es algo muy importante a lo que nos enfrentamos todos los profesionales de la salud que tenemos que evaluar pacientes con trastorno por déficit de atención, y es que de repente podemos correr el clásico CONEX que hacemos para papás y el CONEX que hacemos para maestros, y de repente encontrarnos con esto, ¿no? O sea, que el maestro te dice, es que está súper mal, está súper impulsivo, está súper hiperactivo y aparte está súper inatento, y de repente te lo valoran los papás y dicen, pues no es cierto, o sea, en mi cuestionario yo no lo veo tan mal. Entonces, de repente a ti como profesional de la salud dices, bueno, tengo que obviamente hacer caso a las dos situaciones que me están presentando, porque uno de los criterios diagnósticos según el DSM-5 es que tienen que encontrarse alterado por lo menos en dos ambientes. En este caso, por lo más común en los niños es la escuela y la casa. Entonces, lo que yo esperaría es que los dos ambientes estuvieran alterados, ya sea con procesos de inatención, de hiperactividad, o bien en los procesos combinados que nosotros comentábamos hace un momento. Entonces nos encontramos en esa disyuntiva de, bueno, ¿tendrá algún peso
tener un poquito más de peso tal vez la maestra, porque de repente, bueno, pues yo no lo estoy viendo en el salón de clases y no sé realmente cómo se comporta, o realmente le doy más peso a la mamá porque está más tiempo con él en la tarde, etcétera. Entonces de repente estas herramientas pues sí nos sirven para eso, para poder discernir un poquito entre esas dos posibilidades. Este es un estudio muy interesante, ahorita lo vamos a ir viendo. Se tomaron 108 niños, 47 control, que significa que no tenían ningún padecimiento. De estos, 21 niños tenían trastorno del espectro autista, otros 21 niños tenían trastorno posicionista desafiante y 19 niños más tenían trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A todos se les aplicó la prueba MOXO, y lo que vamos a ver a continuación son las gráficas de resultados, los cuales es muy interesante. Lo que podemos ver en este gráfico es el gráfico de rendimiento en cuanto al proceso de atención. La raya que ven negra arriba son los niños que eran sanos en teoría, pues que no tenían ninguna de estas condiciones neuropsiquiátricas. Entonces podemos ver cómo tenían un desempeño muy por arriba del resto de los grupos que se valoraron. Entonces aquí lo que se valoró es que tuviera un mayor número de presiones, es decir, que diera más clics, pero que le diera clics al estímulo o al target correcto. Entonces podemos ver, bueno, los sanos desempeñaron muy bien durante la prueba, pero vemos como todo el resto de los grupos que se estudiaron, tanto el oposicionista desafiante como los pacientes con trastorno del espectro autista y como los pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentaron un desempeño muy inferior al grupo control. En este gráfico podemos ver el rendimiento en cuanto al tiempo de respuesta. Igual, la raya más negra, que es la que se encuentra arriba, son los niños sanos que no tenían ningún padecimiento, y posteriormente podemos ver a los niños que tenían ya sea oposicionismo desafiante, autismo o bien trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La rayita, la parte que ven abajo, que va con los números, si ustedes recuerdan, es como valoramos el MOXO. Es decir, el número 2 y el 3 tendrían que ver con los distractores auditivos, y el 4 y el 5 con los distractores visuales. Entonces, al revés, el 2 y el 3 con los distractores visuales y el 4 y el 5 con los auditivos. Entonces, lo que logramos observar es cómo prácticamente todos los grupos, cuando vinieron los distractores visuales, afectaron realmente el tiempo de respuesta en todos los grupos, ya sea oposicionismo desafiante, autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es decir, todos esos grupos se comportaron de manera muy similar cuando tuvieron los distractores de tipo visual. Ahora bien, ¿cómo fue el rendimiento de la impulsividad? También muy interesante. Aquí es al revés, mientras menor número de presiones tuvieran, es mucho mejor, porque de repente lo que sí observamos en los pacientes impulsivos cuando hacemos la prueba es que se la pasan dando clic, no dejan de dar clic, ya no les importa mucho también el target, si está bien o mal, y de repente siguen presionando demasiado. Entonces, lo que buscamos es que den el menor número de presiones, pero al target que sea específico. Y entonces podemos ver en la línea negra los pacientes que no tenían ningún diagnóstico, como prácticamente se encuentran con un buen desempeño, y el resto del grupo por debajo o un desempeño inferior a la norma. Destacando mucho lo que vemos con los pacientes con autismo, cómo fluctúan, ¿no? Empeoran al inicio y después parecen mejorar conforme va progresando la prueba, pero miren los pacientes con trastorno por déficit de atención. Mientras más se acerque al cero, como comentábamos, se encuentran mucho mejor. Podemos observar cómo empiezan con un desempeño adecuado, sin embargo, conforme va avanzando la prueba, vemos cómo los pacientes empiezan probablemente con los datos ya de impulsividad a dar mucho más presiones sin importarles el estímulo target que se está proporcionando, y vemos cómo van empeorando conforme va avanzando el tiempo. Y eso es algo muy frecuente en pacientes con trastorno por déficit de atención. Empiezan muy bien las tareas, pero mientras más prolongada sea la tarea, peor rendimiento van teniendo conforme va pasando el tiempo. Y por último, la gráfica de rendimiento y hiperreactividad. Esta gráfica ha sido muy importante para nosotros cuando analizamos el estudio, porque miren cómo, obviamente eso también tiene que ver con el número de presiones. Mientras menos número de presiones tengan el teclado es mucho mejor, siempre y cuando sea el estímulo diana que nosotros buscamos. Pero miren prácticamente cómo los pacientes con oposicionismo desafiante se salen prácticamente por completo, a diferencia de todo el grupo. Nosotros estudiando en la mañana con los psicólogos y los pediatras, bueno, decían, probablemente esos pacientes
se desempeñaron mal durante toda la prueba, si se dan cuenta, se salen por completo de la norma y del resto del grupo, porque probablemente precisamente está caracterizado el oposicionismo desafiante por eso, por no seguir la regla, y probablemente las instrucciones para ellos precisamente las rompieron y no siguieron con la secuencia ni con las reglas que tenían establecidas para la realización de la prueba. Entonces, de alguna manera, esto es muy interesante para nosotros. Entonces, en resumen, ¿qué podemos conseguir utilizando este tipo de herramientas computarizadas para el diagnóstico de TDA? Podemos mejorar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, ya lo vimos en las pruebas que se realizaron de manera y en los modelos científicos. Da una evidencia objetiva en el proceso de diagnóstico, proporciona una evaluación de la eficacia terapéutica con medicamentos, ya lo veíamos también en los ejemplos, confirma el efecto del medicamento y también la dosis en el paciente específico, ahorra tiempo para el médico, mejor comunicación con el paciente y con los padres, y mejor comprensión sobre las habilidades de atención del paciente. Hay que recordar, como les decía, obviamente la opinión del experto siempre va a ser la parte más importante y fundamental, pero bueno, tampoco está por demás. De repente a los papás les sirve muchísimo también darse cuenta cómo van mejorando los pacientes después de que iniciamos el tratamiento medicamentoso en este caso, o algún otro tratamiento de intervención neuropsicológica, y estas herramientas se están volviendo fundamentales también porque tienen un alto grado de especificidad y las hacemos de manera muy rápida. Se puede hacer justo durante la valoración en la consulta externa. Perfecto, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Perdón? Bueno, tenemos protocolos en el Hospital Infantil de México. Ahorita la siguiente plática les va a dar un ejemplo de los protocolos que estamos desarrollando. El siguiente protocolo que estamos haciendo ahorita, que este es uno de videojuegos muy interesante, está padrísimo. El siguiente protocolo que vamos a ver es qué tanto está influyendo en los procesos atencionales el tratamiento antiepiléptico en los pacientes precisamente que tienen epilepsia, es decir, estamos corriendo moxos en pacientes que diagnosticamos por primera vez con epilepsia, y lo que vamos a hacer es repetir moxo a las 4, 8 y 12 semanas posterior a haber iniciado el tratamiento antiepiléptico. Lo que queremos ver es qué antiepilépticos realmente nos podrían estar generando mayores problemas atencionales de impulsividad, hiperactividad y todo lo que describimos ahorita. Esa es la utilidad que le estamos dando a este tipo de herramientas. Y por otro lado, estamos corriendo protocolos simultáneos donde estamos valorando pacientes que no tienen tratamiento y que posteriormente iniciamos tratamiento, valoramos 4, 8 y 12 semanas y podemos darnos cuenta de cómo van respondiendo. Sí. ¿En qué edades? ¿Y para qué edades es? Sí, lo podemos aplicar desde los 6 años de edad y hasta la edad adulta. Hasta la edad adulta. Así es, va variando. Obviamente para los pacientes ya más este estímulo target que vieron del monito, ¿no? Es prácticamente para la edad escolar, para que se queden con esa idea, es para los escolares. Ya más grandes se cambia por cartas de póker, y entonces eso es lo que se convierte en el estímulo target. También se está distrayendo por los audífonos, etcétera. ¿Por qué audífonos? Podrían no utilizar audífonos, pero nosotros tenemos 8 consultorios de neurología en el hospital, entonces es imposible aislar el ruido, ¿no? A lo mejor en la consulta privada, si estás totalmente aislado y eso lo podrás hacer, pero ahí utilizamos audífonos precisamente para aislar lo más que podamos el ruido y nos esté distrayendo entonces por situaciones externas a la prueba. Entonces también nos sirve para evaluar a los pacientes adultos. ¿Y los controles cómo los eligen? ¿De acuerdo a grupos de edad para comparar? Sí, digo, a grupos de edad, y además lo que estamos haciendo es corriendo pruebas ya estandarizadas, ¿no? Hacemos ADHD Rating Scale, hacemos el Conners, hacemos SNAP 4 y corremos también MOX, con el fin de que no tengamos esa posibilidad de que sean pacientes mal diagnosticados. Gracias. Hola, mi pregunta es Hola. precisamente a eso. ¿Qué tan confiable es la prueba versus un niño con sobredotación intelectual? Porque hay niños que son sobredotados intelectualmente, que están diagnosticados con niños con déficit de atención y con niños con déficit de atención e hiperactividad. Es común que los estemos encontrando en ese sentido, porque la sobredotación intelectual, al menos en el país, está muy abandonada, ¿no? En
Claro, es muy interesante la pregunta. Mira, dos puntos ahí. La primera, como yo te decía, es una herramienta complementaria a la valoración diagnóstica de tu médico, ¿no? O sea, lo más importante es que cumpla criterios específicos de DSM-5 en este caso. Y el segundo punto es, no es una herramienta que esté valorando los procesos intelectuales, es decir, no es una herramienta para inteligencia, eso es una herramienta, son herramientas neuropsicológicas totalmente independientes, es decir, esta herramienta no te está valorando los procesos intelectuales, está valorando los procesos ejecutivos de atención, los problemas de impulsividad, de hiperactividad y el tiempo de respuesta. Pero no es una herramienta que valore la capacidad cognitiva de los niños, aunque sabemos bien que, como tú decías, el trastorno por déficit de atención, si solamente hablamos de TDA, es preferentemente niños que no tienen ningún problema cognitivo, o sea, que intelectualmente están bien, pero que se están entremezclando estas características clínicas de impulsividad, hiperactividad, alteraciones en el tiempo de respuesta y todo lo que quieras, pero no es una herramienta para valorar cognición. En ese caso estarían otro tipo de valoraciones neuropsicológicas, pero no estas. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me llama la atención dos cosas. Uno, Sí. una sensibilidad y especificidad alta para el diagnóstico. Sí. Y dos, es un método computarizado, Sí. lo cual permite el acceso de manera muy sencilla a Sí. gran parte de la población. ¿Qué tan viable es que este método se estandarice? ¿O cuál es el proyecto para que médicos de primer contacto, psicólogos o inclusive padres puedan aplicarlo en sus casas con los niños? Sí, digo, a final de cuentas, fíjate que más que en casa, o sea, sí para que el médico de primer contacto, como tú dices, o sea, el pediatra que llega y que tiene la sospecha diagnóstica lo pudiera aplicar, eso estaría fantástico. Porque ya tienes dos elementos, tienes la valoración médica, que está cumpliendo con criterios estandarizados ya específicos por DSM-5, y además la está soportando todavía con una herramienta que tiene una sensibilidad del 90%, y entonces de alguna manera eso cierra mucho más la brecha de posibilidad diagnóstica que estás teniendo sobre el paciente. La posibilidad es muy grande, la realidad es que a lo mejor de repente nos falta difundir este tipo de información para que la gente y los especialistas y los médicos de primer contacto incluso se estén dando cuenta de que se están desarrollando estas nuevas técnicas, porque si te das cuenta es una herramienta muy sencilla, es una computadora, unos audífonos, conexión a internet, y bueno, podrías empezar a utilizarla sin ningún problema en un proceso de tiempo que es de 14 minutos, que también lo puedes incluir dentro de tu evaluación en la consulta. ¿Existe el proyecto que está en la red para...? Por supuesto, tú puedes, así tal cual está el nombre, Moxo México, te metes en internet, tal cual en tu buscador de Google, y te va a mandar directamente a la página con todos los videos ilustrativos, etcétera, con toda la información que requieras, e incluso por ahí estuvieron distribuyendo algunos folletitos con la página para que ustedes puedan consultar toda la información. Adelante. Doctor, habló de esta herramienta para poder detectar o diagnosticar de una manera más certera algunos de los padecimientos. Yo no escuché si también podría detectarse el TEL, el trastorno específico del lenguaje. Y si, por ejemplo, en el caso de mi hija ya tiene un medicamento, yo como su madre puedo ver que pues, el medicamento no está haciendo el efecto que debería, porque sigue con una hiperactividad, como usted dijo, entre maestra y